Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos, mis amigos que tienen introducida una petición sobre el formulario I-212 en la oficina de Inmigración y Ciudadanía de Nebraska Service Center. Le vamos a decir en estos momentos a ustedes el tiempo que les resta en esta oficina de acuerdo a la última actualización. La solicitud de permiso para volver a solicitar la admisión en los Estados Unidos después de la deportación o remoción, readmisión después de la deportación o remoción. En la actualidad, señores, este permiso, conocido también como perdón o waiver, está durando 10 meses. Atención, formulario I-212 en Nebraska Service Center, de acuerdo a la última actualización, está durando solo 10 meses. Mis amigos de mi canal de YouTube y mis programas en la televisión, ustedes sean felices. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular.
firma de abogados Jiménez Batista presentó asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. En el aire, las internacionales. Los socios comerciales de Estados Unidos esperan en vilo el miércoles 2 de abril, que Donald Trump ha llamado Día de la Liberación. Este día el presidente de Estados Unidos ha prometido presentar un conjunto de aranceles recíprocos que, según él, son necesarios para combatir los desequilibrios comerciales con otros países. Muchos han prometido reaccionar con medidas similares, lo que podría desencadenar una guerra comercial global. Europa no empezó esta confrontación. No necesariamente queremos tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un plan fuerte para tomar represalias y lo usaremos. En México, en cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene su política conciliadora. Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. Sheinbaum ha dicho que dará una respuesta integral a los gravámenes de Trump después que sean anunciados el 2 de abril y recordó que ningún país del mundo tiene la certeza exactamente de qué va a anunciar Estados Unidos. Esa incertidumbre alimenta la preocupación de los comerciantes en sitios como Sarnia, una ciudad canadiense cerca de la frontera con Estados Unidos. Es difícil elaborar un plan concreto cuando realmente no sabes qué pasará y cuánto durará. Trump suele cultivar la incertidumbre y desestabilizar con cambios de último minuto. Después de semanas acusando a países extranjeros de estafar a Estados Unidos, el lunes aseguró que iba a ser muy amable con el tema arancelario. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que ellos fueron. Los números serán más bajos de lo que nos han estado cobrando y en algunos casos tal vez sustancialmente más bajos. Pero tenemos una obligación mundial, quizás. Pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando. Vamos a ser muy bondadosos. Mientras esperan los anuncios, algunos países empiezan a realizar acercamientos estratégicos. Durante el fin de semana, China, Japón y Corea del Sur anunciaron su intención de acelerar sus negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Y altos cargos europeos pidieron fortalecer los lazos entre la Unión Europea y Canadá. Otros confían en obtener exenciones como Vietnam, que ya ofreció reducir sus propios aranceles aduaneros sobre una serie de productos. O el Reino Unido, que según su primer ministro Keir Starmer, también apuesta por un acuerdo económico con Estados Unidos. Eddie Baez, hechos, no palabras. Esta es una muestra de ese solo gobierno, como se habló durante toda la campaña. Pero también quiero agradecer públicamente, y lo he hecho en múltiples oportunidades, a mi hermano, mi amigo, el arquitecto Alexis Sosa, que ha estado colaborando siempre con corazón, no a mi llegada, sino siempre. Este colector de aquí, de la Ciénega, ustedes lo están viendo, unos 300 metros, hoy gracias a Dios, al apoyo de Alexis, del ingeniero Eduardo Estrella, identificando muy bien, interpretando al presidente Luis Abinader de dar respuesta rápida, de dar respuesta a las comunidades. Estamos iniciando este asfaltado. De aquí no iremos a trabajar en el Emilio Prudón, entre la avenida Presidente Antonio Guzmán y la Fernando Bermúdez, allá en Bellavista. Por igual lo estamos haciendo con Obras Públicas. Hoy, como ustedes están viendo, estamos realizando un trabajo ya de mucho más magnitud, que es en la entrada de la Ciénaga, un trabajo que ya Corazán había realizado un colector aquí, habíamos hecho un trabajo previo de bacheo y ahora estamos ya dándole solución final a este trabajo, realizando ya el asfaltado de más de 300 metros en ambos carriles, en esta vía tan importante que es la entrada de la Ciénaga, que también es la salida de Santiago hacia la línea noroeste.
junto con José Dolores, presenta La Orientación del Abogado. Bueno, mis amigos, vamos a hablarle a ustedes de las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país. Es importante saberlo a raíz de que uno vive realmente con tantas preocupaciones. En el caso de uno, por ejemplo, siempre vive pidiéndole a Dios que le aleje todo lo malo. Esa es la realidad. Pero hay miembros de las familias que no tienen la capacidad emocional para superar estos problemas. En el caso mío, yo perdí mi hermana precisamente a causa de una de estas condiciones. Salud, dice las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país. Dice esta nota de prensa. Este año el Centro de Contacto del Ministro de Salud Pública ha recibido 1,288 llamadas, de las cuales 341 corresponden a la última semana. La tristeza, señores, la ansiedad, la angustia, el insomnio, pues además la falta de apetito, el sentimiento de soledad, del enojo, la sensación de vacío, el pensamiento intrusivo y la preocupación constante son sentimientos que mantienen muy frecuentes entre la población dominicana sin importar la edad. Los mismos son los que expresan con mayor insistencia las personas que llaman en busca de apoyo emocional al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. En lo que va de año, ese servicio pues ha recibido 1,228 llamadas, de las cuales 341 se registraron en las últimas semanas, de pacientes que van de 10 a 83 años. Desde que fue creado en marzo del 2023 a la fecha, el Centro de Contacto ha recibido un total de 7,989 llamadas, de las cuales 273 corresponden a primera ayuda psicológica, 215 fueron referidos a servicios especializados, 49 se refirieron a atenciones de emergencia y 166 fueron referidos a consulta médica especializada. De 10 a 83 de las 341 llamadas recibidas durante la última semana correspondiente a la semana de la epidemiología número 10 del mayor grueso, o sea, el 38 fueron personas, es decir, el 38% fueron personas en edades entre los 21 y 29 años, el 27% entre los que tienen 30 y 38 años de edad, de acuerdo al registro oficial actualizado del Centro de Contacto obtenido por nuestra agencia de prensa Jiménez Batista, pues iniciando el día. El 12% de las llamadas fueron hechas por los que tienen entre 12 y 30 años, y con ese mismo porcentaje están los que oscilan entre los 39 y 47 años. El 6% corresponde a personas con edades entre 48 y 56 años y el 1% a las edades de 57 a 64 años y de 65 a 73 años respectivamente. El lunes es el día de la semana que mayor cantidad de llamadas recibe el Centro de Contacto
mayormente entre las 4 y 5 de la tarde, seguido entre las 9 y 10 de la mañana. Los motivos de los que llamaron en la última semana: el 66% manifestó sentir tristeza, el 56% ansiedad, el 49% angustia y el 45% insomnio. El 30% de los que llamaron la última semana en busca de ayuda emocional manifestó falta de apetito, el 22% adujo sentimiento de soledad, el 21% habló de sentir enojo, el 20% una sensación de vacío y el 19% expresó estar sintiendo pensamiento intrusivo y el 17% habló de persecución constante. En tanto, las mujeres son las que más llamadas hacen al servicio, ocupando el 72% del total, mientras los hombres que llamaron fueron el 28%. La mayoría de las llamadas se registran en el Gran Santo Domingo. Bueno, señores, esto sí es un poco preocupante, reitero, porque la verdad que esto, aunque parezca risible, ¿no? Que estemos hablando de este tema, es una realidad en nuestro país. Es una realidad. Por ejemplo, acá en Santiago de los Caballeros hemos visto cómo hemos perdido a cientos de dominicanos, hombres y mujeres, que optan por lanzarse del puente Hermano Patiño, y es lamentable que no hemos podido superar esos vacíos, pero la verdad que uno le dice a sus seres queridos, a los amigos televidentes, a los familiares, que si tienen pues algún tipo de pena, si tienen algún tipo de vacío, de depresión, que lo hablen, que consulten, que expresen. Nosotros, por ejemplo, como profesional, siempre hemos tenido muchas oportunidades, y esas oportunidades que uno tiene la comparte con ustedes, amigos televidentes, y es la siguiente: nosotros hemos hecho y lo ponemos a disposición de ustedes seminarios sobre este tipo de actitud. Lo primero, un consejo es: si usted está sufriendo depresión, si usted está angustiado o angustiada, escriba todo en un papel, escríbalo y luego rompa ese papel. También lo puede hacer en el baño lo puede hacer, o sea, hablar, desahogarse, coger una guagua pública y empezar a hablar con el que está al lado, o sea, buscar algún tipo de motivo de desahogo. Esa es la idea, pero no guardar en su corazón cosas que le hagan mal, que lo lleven posteriormente a cometer un error. Hay que hablar, hable con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, pero hable cualquier cosita que usted entienda que le haga mal, expréselo, no se lo calle. A veces usted cree que es insignificante, no, hable. Por ejemplo, el caso mío, yo soy un profesional, pero aún así, yo siendo profesional con doble profesión, aparte de toda la capacitación que he tomado, yo tengo un diario, señores, yo hablo conmigo mismo día a día. Yo tengo una organización de lo que yo voy a hacer y de lo que he hecho, ¿no? Entonces yo lo invito a ustedes a que todo lo que les preocupa lo escriban, y si quieren romperlo, rómpanlo, y que hablen, y eso le va a permitir a ustedes superar cualquier acecho, ¿no?, de fracaso. Precisamente en esta sección que estamos tocando sobre las 10, vamos a resaltarlo de nuevo, el texto, ¿no? Está saliendo ahí en el monitor, pero yo lo quiero tener aquí. Las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país, ¿no?
Entonces, simplemente trabajen con eso y no se preocupen por nada. Este mundo lo encontramos hecho y de este mundo nos vamos. No hay que preocuparse. Señores, hacemos nuestra pausa y al regreso continuamos con más. Sean felices, sigan siendo felices. No se preocupen por... Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. Ecuador pidió al presidente estadounidense Donald Trump apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico. Así lo informó el martes el mandatario Daniel Noboa en entrevista con Radio Sucesos, luego de sostener una reunión, según él, positiva con Trump el fin de semana. Según Noboa, el mandatario estadounidense le pidió discreción sobre los temas conversados, pero informó que hablaron de seguridad, migración y relaciones comerciales. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana. El presidente ecuatoriano es uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y busca apoyo internacional en la guerra contra las bandas que golpean el país. Recientemente planteó al Congreso que se elimine de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras como la que tuvo Washington hasta 2009 en el puerto pesquero de Manta, al suroeste del país, para vuelos antidrogas. En la cooperación marítima nosotros ya hemos avanzado y ahora ya está bastante claro el acuerdo. Ellos van a ayudar a patrullar no solo por narcotráfico, sino también los temas de pesca ilegal que tanto nos afecta y afecta al área protegida de Galápagos. Noboa apuesta por una política de mano dura para enfrentar la creciente violencia ligada a numerosas organizaciones ilegales enfrentadas entre sí y unidas en su guerra contra el Estado. Según el mandatario, Trump le dijo que va a revisar la solicitud de Ecuador de incluir en la lista de terroristas a las bandas locales con nexos internacionales. Además, anunció una alianza con Eric Prince, fundador de la cuestionada empresa estadounidense de seguridad Blackwater, cuyos empleados mataron e hirieron a decenas de civiles en Irak. No obstante, dijo que todos estarán sujetos a la ley, a la supervisión y cooperación directa con las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador. Están sujetos a la ley, número uno. Noboa, de 37 años, está en plena campaña política con miras al balotaje del 13 de abril, en el que las encuestas prevén un cabeza a cabeza ante la izquierdista Luisa González. Eddie Baez, hechos, no palabras. Esta es una muestra de ese solo gobierno, como se habló durante toda la campaña. Pero también quiero agradecer públicamente, y lo he hecho en múltiples oportunidades, a mi hermano, mi amigo, el arquitecto Alexis Sosa, que ha estado colaborando siempre con Corazán, no a mi llegada, sino siempre. Este colector de aquí, de la Ciénega, ustedes lo están viendo, unos 300 metros, hoy gracias a Dios, al apoyo de Alexis, del ingeniero Eduardo Estrella, identificando muy bien, interpretando al presidente Luis Abinader de dar respuesta rápida, de dar respuesta a las comunidades. Estamos iniciando este asfaltado. De aquí no iremos a trabajar en el Emilio Prudón, entre la avenida Presidente Antonio Guzmán y la Fernando Bermúdez, allá en Bellavista. Por igual lo estamos haciendo con Obras Públicas. Hoy, como ustedes están viendo, estamos realizando un trabajo ya de mucho más magnitud, que es en la entrada de la Ciénaga, un trabajo que ya Corazán había realizado un colector aquí, habíamos hecho un trabajo previo de bacheo y ahora estamos ya dándole solución final a este trabajo, realizando ya el asfaltado de más de 300 metros en ambos carriles, en esta vía tan importante que es la entrada de la Ciénaga, que también es la salida de Santiago hacia la línea noroeste.
En lo profundo de las montañas de la República Dominicana, un viejo contaba una historia. Porque yo conozco a los indios. Cuando me vino uno que hace sociedad conmigo. Una historia de tribus ocultadas, perdidas en el tiempo. Decía que vivían debajo de los ríos, en cuevas que nadie podía ver. Vean, ese arroyo tan ello, vean. Y yo digo que la casa de los indios es entre esa piedra que está. Pero un día, él desapareció. Al principio suena imposible, un cuento nada más. Pero esta no es solo la historia de Lolo. En todo el país, la gente susurra sobre los indios de las aguas. Historias que han pasado de generación en generación. Historias de gente que desaparece, de figuras extrañas que aparecen en la noche, de ojos que te observan desde los ríos. Y si de verdad existe una tribu oculta que ha logrado escapar de la civilización durante siglos. Y si esta leyenda es clave para entender lo que realmente le pasó al viejo Lolo. Para entender este misterio, tenemos que regresar antes de que Lolo desapareciera. Tenemos que escuchar la historia de su propia voz. Aunque él hablaba mucho sobre los indios, indios de las aguas. Los indios, el capitán de indio era él. Tenía una barba grandísima, así que parecía un coidey. Allí en una casa de los indios, allí en el río, las 3 piedras grandes, donde estaban los indios. Yo vi unos indios.
Allá arriba hay una piedra, como del lado de una guama de eso. Medio largo, yo que por ahí no sube nadie. Y yo digo que la casa de los indios es entre esa piedra que está. Y entonces, un día, Lolo desapareció. No había señales de lucha, ningún rastro de huellas, solo una puerta abierta, una casa vacía y una perrita solitaria. Algunos decían que se perdió en el bosque, otros creían que se lo llevaron, pero ¿quién o qué? La leyenda ha existido por siglos, pero ¿de verdad podría explicar lo que le pasó a Lolo? Para averiguarlo, teníamos que ir más allá de las historias, más allá de los mitos. Teníamos que ir al lugar donde Lolo decía que vivían los indios. En los días posteriores a la desaparición de Lolo, la búsqueda fue implacable. Amigos, familiares, seguidores, defensa civil, bomberos, incluso policías, soldados y perros rastreadores. Se recorrieron las colinas, los barrancos, los senderos que Lolo solía transitar, y sin embargo, ni un solo rastro de él. Entre todas las teorías que circulaban, una se repetía con insistencia: los indios de las aguas. ¿Y qué? ¿Por ahí abajo qué va? Creyéramos en ellos o no, todos coincidíamos en algo. Si existían, este era su hogar, porque Lolo lo había dicho. Nadie quería admitirlo. Nadie en su sano juicio podía creer realmente en aquellas historias, y sin embargo, el arroyo donde Lolo decía que vivían fue el más buscado. Cuando teníamos el ejército y la guardia, así se peinó toda esta zona. Era allá arriba. Y subimos cañada hacia abajo hasta salir del camino. Ya, imagino que todo eso lo han investigado ya. Tal vez por simple lógica, la lluvia había convertido los charcos en ríos turbulentos y peligrosos. Pero había algo más, algo que ninguno de nosotros mencionaba en voz alta. Era una sensación, un presentimiento que nos hacía recorrer el agua con la mirada, como si en cualquier momento algo fuera a emerger de las profundidades. Como si, a pesar de nuestras dudas, quisiéramos creer que había algo misterioso aquí, un rastro, un indio, o quizás el mismo Lolo esperándonos. Este es el lugar que Lolo siempre mencionaba. Muchos lo habían visitado ya a diferentes horas del día y la noche, por si acaso. Gente, ahora vamos a bajar al lugar donde se dice que, o bueno, donde decía Lolo que tenía la conexión con los indios. Esta es la cueva del indio. Estamos dentro de la cueva del indio, que no lo mencionaba. Juraba que los indios vivían debajo de esta agua, en cuevas invisibles para los ojos humanos. La idea de cavernas submarinas no es del todo absurda. Existen ríos en República Dominicana que ocultan pasajes subterráneos, túneles de piedra sumergidos en la oscuridad. Pero aquí algo no encajaba. No había ninguna cueva, ninguna entrada secreta, solo agua y piedras. Para el ojo crítico, no había forma de que aquí pudiera vivir algo. Lo mismo ocurre en otros ríos y charcos donde se dice que habitan los indios. Historias que persisten, pero sin rastros, sin huellas, sin pruebas tangibles. No hay evidencia de que existan, al menos no en carne y hueso. Y aún así, las leyendas persisten. ¿Por qué? ¿Por qué tantos han contado la misma historia por generaciones? ¿Será que estas historias tienen un origen real? ¿O son solo un eco de algo que la humanidad desde siempre ha querido creer? Europeos y africanos o vivieron como campesinos cristianizados, perdiendo su identidad original. Para el siglo XVI,
Los taínos no desaparecieron por completo. Sus nombres siguen vivos en los ríos, en los montes, en el habla cotidiana de los dominicanos. Hay decenas de ríos, charcos con nombres relacionados a ellos. Charco de los indios, Poza de los indios, Río de los indios. Lugares donde generaciones enteras han crecido con la certeza de que, en algún momento, hubo indios ahí. Su herencia está en las tradiciones, en la comida, en los rostros de la gente, y sobreviven en las historias. Transmitidas de generación en generación, estas historias cambiaron. Al principio hablaban de los últimos taínos ocultos en la espesura, pero con cada narrador, con cada mente supersticiosa, se añadían elementos de misterio. Si un niño desaparecía en un río, quizás arrastrado por la corriente, no era solo un accidente, eran los indios que lo habían llevado. Era una forma de darle sentido a la tragedia, de convertir el dolor en algo más fácil de aceptar, porque a veces lo desconocido es más llevadero que la fría realidad. Y como ocurre con tantas creencias, cuando alguien quiere creer, verá lo que busca. Las cuevas junto a los ríos, que un día fueron refugios de los taínos, se convirtieron en portales a otro mundo. Y los indios no habían desaparecido, sino que seguían ahí, invisibles, a los ojos del que no quiere creer. No poder verlos no era prueba de su ausencia, sino de su transformación en algo más allá de nuestra comprensión. Y así nació la leyenda. Bueno, así nacen todas las leyendas. A lo largo de los siglos, la historia llegó a alguien como, Lolo. Para él, lo sobrenatural no era posibilidad, era certeza. Su convicción era tan fuerte que, por ejemplo, confundió el atardecer con el amanecer. Y cuando nadie más lo notó, no dudó de sí mismo, sino de los demás. ¿Ustedes se dieron cuenta el día de ayer cómo fue? ¿Cómo fue? Algo que se hizo de noche, después que ya había amanecido. Oiga, volvió la noche de nuevo. Ay, Dios mío. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso allá? No, Lolo. Pues ya sí, juventud aparte. Quizás del mismo modo, no vio a los indios, sino lo que su mente le decía que eran los indios. Un viajero desconocido, una sombra entre los árboles, o simplemente el eco de historias que había escuchado de niño. Nunca sabremos de dónde sacó esas historias. Tal vez de sus padres, de ancianos cuando era joven, pero lo que para nosotros es una leyenda, para Lolo era verdad. Y tal vez, en su mundo, eso era suficiente. Nos queda su historia, su risa, sus palabras, su legado, y aunque su silla ahora está vacía, su voz sigue resonando en las montañas. Y en el moderno y más activo documentador de leyendas, el Internet. Quizás nunca sepamos qué le ocurrió, quizás nunca haya una respuesta clara, pero hay algo reconfortante en pensar que, de algún modo, Lolo sigue con nosotros. Y si algunos quieren creer que fue llevado por los indios, quizás sea la despedida más poética. Porque después de todo, ¿qué es un hombre sin su historia? José Dolores Jiménez Batista. El futuro. En el aire, las internacionales. Un incendio de gran magnitud causado por una fuga en un gasoducto cerca de la capital de Malasia durante las celebraciones de la Eid al-Fitr dejó el martes más de 100 heridos y obligó a evacuar a decenas de hogares, informaron los bomberos. El incendio fue causado por el daño en una válvula de la tubería que se extiende aproximadamente 500 metros y es propiedad de Petronas, la empresa energética estatal responsable del gasoducto en Malasia. Las autoridades lograron aislar la tubería afectada y cerrar válvulas clave para extinguir las llamas que eran visibles a kilómetros de distancia. Los residentes disfrutaban de un día feriado por las celebraciones de la Eid al-Fitr en la Malasia de mayoría musulmana, cuando se vieron obligados a huir del área urbana. Alrededor de 60 de los heridos fueron hospitalizados, según el subjefe de policía de Selangor, cerca de Kuala Lumpur. No se reportaron muertes y cerca de 50 casas fueron afectadas por el incendio, de acuerdo con los bomberos del estado. Las autoridades continúan investigando las causas del desastre en Putra Heights. Petronas es el mayor productor petroquímico del sudeste asiático, con Malasia como el segundo mayor productor de petróleo y gas de la región tras Indonesia. Eddie Baez, hechos, no palabras.
Esta es una muestra de ese solo gobierno, como se habló durante toda la campaña. Pero también quiero agradecer públicamente, y lo he hecho en múltiples oportunidades, a mi hermano, mi amigo, el arquitecto Alexis Sosa, que ha estado colaborando siempre con Corazán, no a mi llegada, sino siempre. Este colector de aquí, de la Ciénega, ustedes lo están viendo, unos 300 metros, hoy gracias a Dios, al apoyo de Alexis, del ingeniero Eduardo Estrella, identificando muy bien, interpretando al presidente Luis Abinader de dar respuesta rápida, de dar respuesta a las comunidades. Estamos iniciando este asfaltado. De aquí no iremos a trabajar en el Emilio Prudón, entre la avenida Presidente Antonio Guzmán y la Fernando Bermúdez, allá en Bellavista. Por igual lo estamos haciendo con Obras Públicas. Hoy, como ustedes están viendo, estamos realizando un trabajo ya de mucho más magnitud, que es en la entrada de la Ciénaga, un trabajo que ya Corazán había realizado un colector aquí, habíamos hecho un trabajo previo de bacheo y ahora estamos ya dándole solución final a este trabajo, realizando ya el asfaltado de más de 300 metros en ambos carriles, en esta vía tan importante que es la entrada de la Ciénaga, que también es la salida de Santiago hacia la línea noroeste. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? A continuación vamos a presentar y a conocer de los 10 pasos fundamentales para convertirse en ciudadano americano. Sin más preámbulos, vamos con este súper contenido preparado para todas aquellas personas que están aspirando a convertirse en ciudadano americano. 10 pasos para convertirse en ciudadano americano. Determine si usted ya es ciudadano estadounidense. ¿Qué hacer si usted no es ciudadano por nacimiento o no derivó o adquirió la ciudadanía estadounidense por medio de sus padres automáticamente después de su nacimiento? Continúe al siguiente paso. Paso número 2. Determine si es elegible para la ciudadanía estadounidense. ¿Qué hacer? Revise la hoja de elegibilidad para determinar si es elegible para solicitar la ciudadanía. Ingrese a la página web USIS y busque la parte que dice ciudadanía. Paso número 3. Prepare su formulario N400, solicitud de naturalización. Este formulario está disponible para presentar en línea. Empiece por crear una cuenta de USIS en línea. ¿Qué hacer? Lea las instrucciones para completar el formulario N400. Recopile los documentos necesarios para demostrar su elegibilidad para naturalización. Si reside fuera de Estados Unidos o tenga 2 fotografías tamaño pasaporte, use la lista de documentos para asegurarse que tiene todos los documentos requeridos. Paso número 4. Presente su formulario N400, solicitud de naturalización, pague las tarifas en línea. Una vez que haya presentado el formulario N400, USIS le enviará una notificación de recibo. Puede verificar el tiempo de procesamiento y el estatus de su caso en línea. Paso número 5. Preséntese a su cita de datos biométricos si es aplicable.
¿Qué hacer si necesita que le tomen los datos biométricos? UCI le enviará una notificación que incluye la fecha, hora y lugar de la cita para recolectar sus datos biométricos. Vaya a la oficina designada a la hora indicada y se le tomarán sus datos biométricos. Paso número 6. Complete la entrevista. Una vez que todos los procesos preliminares están completos, UCI le programará una cita para entrevistarlo y completar el proceso de naturalización. Debe reportarse a la oficina de UCI en la fecha y hora que indica su notificación. Por favor, traiga la notificación de la cita con usted. Paso número 7. Reciba la decisión de UCI sobre su formulario N400, solicitud de naturalización. UCI le enviará una notificación de decisión si presentó su N400 en línea. También tendrá acceso a su notificación en su cuenta aprobada. UCI puede aprobar su N400 si la evidencia en su récord demuestra que es elegible para la naturalización aplazada. UCI puede aplazar su solicitud si usted tiene que proveer evidencia o documentación adicional, no proporciona a UCI los documentos adecuados o falta el examen de inglés y o educación cívica por primera vez denegada. UCI denegará su formulario N400 si la evidencia en su registro establece que usted no es elegible para la naturalización. Paso número 8. Reciba una notificación para prestar la lealtad que espera. Si UCI aprobó su formulario N400, en el paso número 7, usted puede participar en una ceremonia de naturalización el mismo día de su entrevista. Si no hay una ceremonia programada el mismo día, UCI le enviará una notificación con la fecha, hora y lugar de su ceremonia. Paso número 10. Tome el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Usted no es ciudadano estadounidense hasta que tome el juramento de lealtad durante la ceremonia de naturalización. ¿Qué hacer? Complete el cuestionario en el formulario 445, notificación de ceremonia del juramento de naturalización. Repórtese a la ceremonia de naturalización y regístrese con UCI. Un oficial de UCI revisará las respuestas que dio en el formulario N445. Devuelva su tarjeta de residente permanente, es decir, devuelva su tarjeta de residente permanente. Preste el juramento de lealtad para convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Reciba su certificado de naturalización, verifíquelo y notifique a UCI si hay algún error en su certificado antes de salir de la ceremonia. Paso número 10. Cómo entender su ciudadanía estadounidense, es decir, cómo entender su ciudadanía estadounidense. La ciudadanía es el vínculo común que conecta a los estadounidenses. Usted debe de revisar la lista de los derechos y responsabilidades más importantes que todo ciudadano, tanto estadounidense por nacimiento como por elección, debe ejercer, honrar y respetar. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. José Dolores Jiménez Batista,
el futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.